Jet planes in the night sky with you. Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén muy bien. Les voy a explicar un poco cómo realizar la actividad de química. Es importante siempre, como les he mencionado en los otros videos, que revisen las instrucciones generales antes de comenzar la actividad, ¿ya? La primera parte es selección múltiple, son 5 preguntas y tienen que ennegrecer es decir, tomar esto y pintarlo encimita, ya con un circulito y colorar ese círculo. Después, en la segunda actividad, en donde es un poco más complicada en realidad, van a utilizar esta imagen que está en el material anexo y van a ir explicando acá, por ejemplo, comparar el litio con el carbono, y para esto van a necesitar su tabla periódica, ¿ya? En el caso de acá, ¿cierto? Comparar el sodio con el francio, quién tiene mayor radio atómico, y acá quién tiene la mayor electronegatividad, fijándose en estos de acá, ¿cierto? Que en un grupo hacia abajo disminuye el potencial de ionización y de electronegatividad y que aumenta el radio atómico, y a lo largo de un periodo aumenta la energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y disminuye el radio atómico. Vamos a revisar lo que es la tabla periódica, la presentación, que es el material anexo, y la idea es poder utilizar la tabla periódica como el modelo para predecir algunas propiedades de los elementos químicos, ¿ya? En este caso, primero tenemos que conocer la tabla periódica de los elementos. Recordemos que el grupo, ¿cierto?, es hacia abajo, son las columnas verticales, ¿cierto?, en este caso, las que van como grupo, por ejemplo, ¿cierto? El 7A, el 6A, el 1B, el 2B, etcétera, ¿ya? Y los periodos son aquellos que van de forma horizontal, como por ejemplo, ¿cierto?, el periodo 1 y 2. En este caso tenemos el periodo 2, que tiene el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Podemos también tener ¿cierto?, el 5, que es el periodo, ¿cierto? Es el rubidio, estroncio, litio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, el indio, estaño, antimonio, telurio, yodo y xenón, etc. Tenemos los grupos y tenemos los periodos, es muy importante. También estos colores me van indicando, ¿cierto?, algunos que son metales, algunos que son no metales, algunos que son gases nobles, algunos elementos que son nuevos, ¿cierto?, algunos elementos que son de transición, que también son metálicos, y hay algunos que son no metales y metaloides. Es importante también conocerlo. ¿Qué información nos puede proporcionar esta parte de la tabla periódica? Por ejemplo, el número atómico, que corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo, ya, de un elemento en específico. El símbolo químico, que siempre la primera letra es en mayúscula y la segunda en minúscula. En caso de que tenga dos, si tiene solamente una, la primera es solamente en mayúscula. La masa atómica del átomo, que es la suma entre protones y neutrones, ¿ya? Y el nombre del elemento, en este caso, que se llama neón. Algunos conceptos importantes, como ya vimos, ¿cierto? Está la definición de grupo y está la definición de periodo. Los metales, no metales, gases nobles y metales de transición. Los metales generalmente son los que ceden o pierden electrones, y los no metales son aquellos que ganan electrones, ¿ya? En ambos casos siempre se van a querer parecer a los gases nobles. Los gases nobles son propiedades, ¿cierto?, que son muy completos en su configuración electrónica, presentando una reactividad, es decir, una reacción muy baja a otros elementos químicos, y son los que están en el grupo 18, o también llamado grupo 8A de la tabla periódica. Y los metales de transición son aquellos que están en la parte central, ¿cierto?, que estaban las dos columnas, la parte del medio donde están ellos, que están en el bloque D, y su principal característica es que sus electrones están en los orbitales D, parcialmente llenos de electrones.
Lo más importante acá que vamos a ver son las propiedades periódicas y vamos a ver 3: radioatómico, electronegatividad y electroafinidad, porque son aquellas que se relacionan directamente con los enlaces químicos, que es el otro tema que vamos a trabajar. El radioatómico es la distancia que existe entre lo que es el núcleo y la capa de valencia, que es donde están los electrones, más externa. Y esto, a través de este radio, es posible determinar de qué tamaño es el átomo. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer a otros electrones, ¿cierto?, que corresponden, en este caso, a otro átomo, ya cuando forman un enlace químico. Y este tipo de enlace es un proceso, ya que está con interacciones que se producen tanto en átomos como en iones y en moléculas. Es decir, la electronegatividad es el que hace que se puedan producir los enlaces químicos. Y la electroafinidad es la energía que va a salir cuando un elemento que es neutro va a aceptar un electrón, ¿ya? Si un átomo adquiere una carga negativa, es la electroafinidad. Mientras mayor electroafinidad tenga, mayor va a ser, ¿cierto?, la energía que va a adquirir a lo largo de aceptar una carga negativa. En el caso de las propiedades periódicas vamos a tener las 3 propiedades, ¿cierto?, que son el radioatómico, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Sin embargo, en la actividad solamente ustedes van a trabajar con radioatómico y electronegatividad. Lo que deben saber que en un grupo, ¿cierto?, al descender en un grupo, el radioatómico va a aumentar, es decir, el átomo de los elementos van a ir siendo más grandes a medida que yo baje en un grupo. Pero a medida que yo avance en un periodo, estos van a ir siendo mucho más pequeños. Va a ir disminuyendo el radioatómico. Y en el caso de la electronegatividad, ya al descender en un grupo, la electronegatividad va disminuyendo. Y al avanzar, ¿cierto?, en un periodo, la electronegatividad va aumentando. Todo lo contrario al radioatómico. Finalmente, hay 3 tipos de enlaces químicos que pueden estar resumidos acá en estas gráficas que ustedes ven. El primero que vemos acá es el enlace de tipo iónico, en donde uno o más electrones, ¿cierto?, se unen y resultan algunos iones positivos y negativos que van a atraerse entre sí. Es decir, hay un átomo que va a ganar electrones y hay otro que los va a perder. En el caso del enlace covalente, ya se da entre 2 átomos o iones y se comparten estos pares de electrones. Generalmente se da entre no metales y el enlace iónico se da entre un no metal y un metal. Y en el caso del enlace metálico son átomos, ¿cierto?, de metales que se mantienen unidos entre sí y forman una red o cristales. Getting through all the bad times.